Hola a todos. A ver, estamos ahora en esta nueva clase en donde vamos a continuar con el análisis que estábamos haciendo ayer. Entonces, este archivo es el que yo les envié junto con la clase de ayer. Entonces, ayer habíamos terminado hablando, ¿verdad?, de la naturaleza de los puntos críticos. Habíamos dicho, en resumidas cuentas, que los puntos A, B y C, que son los puntos que se encuentran a lo largo de la línea que une las masas M1 y M2, son puntos silla, ¿verdad? Eh, es decir, estos puntos se encuentran a lo largo del eje X o del eje XY, por llamarlo de alguna manera. Y los otros dos puntos que llamamos D y E sí son puntos máximos. Entonces el punto D, de nuevo, ¿verdad? Triángulo equilátero con las masas M1 y M2. El triángulo equilátero queda aquí arriba. Y el otro punto, ¿verdad? Formamos un triángulo equilátero de tal manera que el otro punto queda aquí abajo, ¿verdad? En la intersección de estas dos circunferencias que discutimos ayer. Entonces, hoy lo que quiero hacer es resaltar algunos puntos importantes del análisis gráfico que vamos a hacer. Entonces, en la reunión de hoy, pues hablamos del programa NuPlot. Verifiqué algunas de las, bueno, verifiqué sobre todo este link. Este link en realidad funciona, ¿verdad? Y sí los lleva a bajar pues la versión más reciente del programa. Si ustedes están en Linux, pues va a bajar la versión Linux, y si están en Windows, va a bajar la versión Windows. Entonces, lo que sigue acá, pues es una serie de ejemplos de cómo pueden utilizar el programa. Entonces, tanto en Linux como en Windows, el programa funciona a través de diferentes comandos en una consola. Entonces, en Linux uno abre la terminal y uno escribe nuplot y aparece la consola de nuplot. Entonces, en esa consola de nuplot uno escribe las instrucciones que nuplot entiende. Entonces, la instrucción más simple es plot, ¿verdad? Plot sirve para graficar funciones de una variable, así como esta. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la gráfica de x al cuadrado, ¿verdad? Que en nuplot la potencia se escribe como un doble asterisco, ¿verdad? Entonces esto significa x al cuadrado. Y separada por coma está la función 5x más 3, ¿verdad? Que es la que aparece aquí en verde abajo. ¿Verdad? Entonces, de esa manera uno puede pues, hacer una gráfica muy simple y muy sencilla. Lo que nosotros queremos es graficar una función de dos variables, ¿verdad? Algo como esto que está acá, ¿no? Una función que depende de x y de y. En nuplot lo que hacemos es utilizar otro comando. Ese comando se llama splot. Entonces S, ¿no?, de surface, y escribimos la función, en este caso es x cuadrado y y cuadrado. Entonces las variables que nuplot entiende siempre son x y y, ¿verdad? No podemos usar ninguna otra variable. Si es una gráfica en dos dimensiones, tienen que ser x y y. Y si es en una dimensión, ¿verdad? Es decir, la función es de una sola variable, tenemos que usar x. Entonces, por ejemplo, a ver, acá otra cosa que verifiqué es cómo se ve esto en Windows. Y a ver, esta es una captura de pantalla de mi pantalla en Windows. Miren, yo normalmente utilizo tal vez el 99.9% del tiempo estoy trabajando en Linux, pero en mi computadora, en mi laptop, tengo los dos sistemas operativos porque a veces hay cosas que solo se pueden hacer en Windows, ¿verdad? Entonces, pues tengo los dos sistemas operativos. Entonces acá, pues verifiqué cómo funcionaba nuplot en Windows y pues es básicamente igual. Lo único es que hay pequeñas diferencias, ¿verdad? Después de que uno instala el programa, ¿verdad? Uno puede buscar nuplot y aparece un menú como este. Entonces, el que vamos a utilizar es este que dice 5.2 Patch Level 8. Si ustedes hacen clic en el de arriba, lo que hace es sacar, dice versión de consola, y lo que eso hace es sacar, a ver, voy a hacer esto un poquito más pequeño, lo que hace es sacar esta ventanita,
esta ventanita negra que está aquí atrás. Entonces esta es la consola de nuplot, ¿verdad? Entonces aquí aparece nuplot y acá es donde uno escribe los comandos. Entonces, por ejemplo, acá yo puse plot seno de x y pues sacó esta gráfica de seno de x, ¿verdad? Entonces, si ustedes le dan clic a este que dice nuplot 5.2 patch level 8, ¿verdad? Sin console, lo que hace es sacar pues una ventanita diferente, ¿no? Ahora saca una ventanita blanca, que es igual una consola, ¿verdad? Lo único es que tiene pues menús aquí arriba, ¿verdad? Que hacen las cosas más sencillo. Entonces acá pues yo volví a poner seno de x, ¿verdad? Y graficó esto se sale un poquito, lo voy a hacer un poquito más, solo lo voy a correr un poco. Y grafica esta función seno de x, ¿verdad? Y entonces básicamente uno escribe en esta ventana blanquita que está acá las instrucciones, ¿verdad? Como plot, splot y algunas otras que vamos a ver. Y uno va viendo en esta otra ventana lo que va graficando. Entonces buena parte de los gráficos se pueden hacer así, pero cuando el gráfico necesita de muchas instrucciones, vamos a ver que lo mejor es escribir esas instrucciones en un archivo para que nuplot lo lea, ¿verdad? En lugar de que nosotros estemos escribiendo cada instrucción una por una acá en esta ventanita, ¿no? Para eso, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por el momento, ¿verdad? Lo que necesitamos es pues practicar un poco con estas cosas, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si hacemos ese plot y ponemos esta fórmula, pues nos sale una grafiquita como esta. Muy bien. Bien, entonces, solo para ilustrar, ¿verdad?, cómo funciona esto, voy a arrastrar acá la consola de nuplot, perdón, en mi caso, pues les voy a mostrar, se ve así. Entonces, esta es la terminal en mi sistema Linux, ¿verdad? Y uno escribe nuplot y sale pues la consola de nuplot. Y entonces acá, por ejemplo, uno escribe ese plot, ¿verdad? X al cuadrado menos y al cuadrado, enter. Y a ver, aquí apareció la ventanita, pero fuera de aquí. Y ven pues que genera, ¿verdad?, esta figura que les había dicho, ¿no? Entonces, lo interesante de esto, ¿verdad?, sobre todo de los gráficos en 3D, es que uno los puede rotar y verlos pues de diferentes ángulos y perspectivas, ¿verdad? Entonces, eso es muy práctico siempre que se trata de un gráfico en 3 dimensiones. Como les digo también, si es un gráfico en 2 dimensiones, por ejemplo, el que teníamos como plot x al cuadrado, en donde la ventanita pues es esta que está acá. Lo interesante es que si uno pasa el cursor por la ventana, aquí abajo, bueno, salen las coordenadas del cursor. Y entonces eso es bueno, ¿verdad? Si uno quiere saber cuáles son las coordenadas de un punto, pues fácilmente se puede leer ahí fácilmente, ¿no? También uno puede hacer zoom con el mouse, por ejemplo, ¿verdad? No, cosas que son ahí un poquito cosméticas, ¿verdad? Y que uno puede googlear en internet, ¿no? Muchos de los trucos que son a veces útiles, ¿no? Bueno, entonces eso es más o menos la dinámica. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver algunos puntos importantes sobre el análisis que queremos hacer. Bueno, entonces vamos a graficar ahora ya la función que nos interesa. Entonces, una de las cosas que hay que hacer en la función que nos interesa es fijar los valores de las dos masas, que las representamos como xi1, ¿verdad?, igual a este valor, y xi2 igual a xi1 menos 1. Entonces, por simplicidad, ¿verdad?, todas las constantes les podemos dar valores de 1, ¿verdad?, o valores convenientes, ¿verdad? Lo interesante de las posiciones es que siempre van a estar en un intervalo que va de 0 a 1 o de menos 1 a 0. Entonces acá yo de manera arbitraria le estoy poniendo el valor a xi1 igual a 0.3 y por consiguiente el valor de xi2 va a ser 0.3 menos 1, o sea 0.7. Entonces estos valores hay que definirlos.
Y en NuPlot, pues uno lo hace de manera muy sencilla, ¿verdad? Entonces, como las variables tienen que ser X y Y, ¿verdad? Entonces le vamos a poner a xi1, le vamos a llamar x1, y le ponemos 0.3, y a xi2 le ponemos pues, x1 menos 1, ¿no? Y eso fija los valores de la masa 1 y la masa 2. Y entonces lo que hacemos ahora es ingresar la fórmula del potencial, ¿verdad? Con ese plot. Y esto que está acá, pues es la fórmula del potencial, ¿verdad? Y nos da, por consiguiente, esta grafiquita que tenemos acá. Entonces, por default, NuPlot le da un rango a las variables, ¿no? Tanto X como Y van en un intervalo de menos 10 a 10, ¿verdad? Que podemos ver acá. Entonces, acá pues básicamente no vemos muchos detalles y eso es porque las masas pues apenas están separadas una unidad y el rango acá básicamente es de 20 unidades. Entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos un poco más al origen. Para acercarnos al origen lo que hay que hacer es dar el rango de las variables y el rango de las variables lo damos con esta otra instrucción. Entonces nosotros escribimos setRange y entre corchetes damos el rango de las variables. Entonces acá tanto X como Y van a ir de menos 2 a 2. Y entonces eso ya nos acerca un poco y entonces acá ya vemos un poquito más de detalle. Entonces estos dos pozos de potencial es donde está la masa M1 y M2, porque ahí donde están las masas la energía potencial se hace menos infinito, ¿no? Por eso es que esto cae a valores muy negativos. Sin embargo, vemos que esta mallita como que no tiene mucha resolución. Entonces lo que deseamos es hacer esto con más detalle, ¿no? Y entonces con un poquito más de detalle, eso lo logramos con esta otra instrucción, ¿no? Isosamples. Le damos isosamples 50 y eso lo que hace es aumentar el número de líneas que representan la superficie. Además, le estamos dando un nombre a cada eje, ¿verdad? Eso lo hacemos con esta instrucción, set xLabel y ylabel, y le ponemos ahí entre apóstrofes el nombre que queramos, ¿no? Entonces aquí aparece X y Y en nuestra gráfica, ¿verdad? Y lo demás todo es lo mismo, ¿sí? Entonces, ven ustedes que al final de cuentas uno para lograr lo que uno quiere necesita escribir varias instrucciones. Entonces, esto pues cuando no son muchas las puede ir escribiendo uno por uno, ¿no? Pero cuando ya son muchas, lo más aconsejable es escribir todo esto en un archivo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es precisamente abrir un archivo de texto con un editor de texto. En Windows lo pueden hacer con el editor de texto más simple que es el Notepad, ¿verdad? Por ejemplo. Y pueden hacer un copy-paste de esto que está acá, ¿no? Pueden copiar esto, copy, le dan paste al archivo y lo guardan. En Linux no importa cómo le llamen a ese archivo. Yo acá le llamé potencial.gp. Yo le pongo extensión gp de NuPlot a todos mis archivos de NuPlot. Pero en Windows vi hoy que los archivos de NuPlot se llaman PLT, o sea, la extensión es .plt. No sé si sea obligatorio usarlo, ¿verdad? Pero pues usémoslo, ¿no? Ya que así está definido. Y entonces ustedes pueden, como les digo, copiar todo esto, ¿verdad? A ese archivo, lo pueden guardar como potencial.plt, ¿verdad? Y entonces lo que hay que hacer ahora es decirle a NuPlot que lea ese archivo. Entonces ahí es donde necesito esta grafiquita que está acá, o esta foto, esta captura de pantalla. Entonces, muchas veces hay que decirle a NuPlot dónde quedó ese archivo. Entonces, si ustedes le dan File, uno puede cambiar acá el directorio. Entonces, acá en Change Directory, váyanse al directorio donde grabaron ese archivo, ¿verdad? Si no, NuPlot no lo va a encontrar. Entonces se cambian el directorio, ¿verdad? Ahí donde guardaron ese archivo de texto con extensión .plt. Y luego, en lugar de escribir todas las instrucciones acá, le dan esto que dice acá, load. Entonces, load y entre apóstrofes el nombre del archivo. Yo a este le puse gnuplot 1.plt. Entonces, cuando ustedes le dan load, lo que hace NuPlot es leer todas las instrucciones y ya les saca el gráfico, ¿verdad? Entonces, pues esto simplifica mucho el tener que estar escribiendo instrucciones, ¿verdad? Ya solo las escriben una vez y le pueden dar load cada vez que
modifiquen su archivo. Entonces es importante, ¿no? Cuando modifican su archivo, lo guardan y le vuelven a dar load. Y eso implementa las modificaciones en la ventanita de aquí de la par, ¿verdad? Entonces esa es la mecánica que vamos a seguir. Bueno, entonces siguiendo adelante, ¿verdad? Esto que está acá pues ya nos va acercando a lo que queremos. El siguiente paso es agregar curvas de nivel. Entonces, al mismo set de instrucciones que teníamos, le agregamos esto otro. Le agregamos ahora set contours. Entonces, set contours lo que hace es graficar aquí en el plano XY curvas de nivel. Y esta otra instrucción les da a ustedes los parámetros de las curvas de nivel. Entonces, esos numeritos lo que hacen es decir, dar el valor del potencial, el valor más bajo que ustedes quieren, y el incremento, ¿verdad? Y el valor máximo. Entonces ven ustedes que esto va desde -5, el valor más bajo, hasta prácticamente, no veo si es 0, 1.4. Creo que no llega a 0 porque son demasiadas, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a arreglar, ¿verdad? Esto hay que irlo puliendo poco a poco. Pero básicamente esto les da las superficies de contorno, ¿verdad? Y la función sigue siendo la misma, ¿verdad? Entonces ven que cada vez vamos agregando más instrucciones a nuestro archivo. Entonces le agregamos las instrucciones, lo guardamos y le damos load para que NuPlot lo vuelva a graficar. Entonces, al final, lo que nos va a interesar más son las curvas de nivel, ¿no? En los contornos, más que la superficie. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar la superficie y quedarnos solo con los contornos. Entonces, ese es nuestro siguiente paso. Entonces, para quitar la superficie, utilizamos esta otra instrucción, setViewMap, quita la superficie, ¿verdad? Y nos pone solo el plano XY, ¿verdad? setViewMap y esta otra, un setSurface, ¿verdad? Quita la superficie que estamos graficando y esto hace que los contornos salgan en la base, ¿verdad? De nuestro gráfico, ¿no? La base que sería el plano XY. Y setViewMap lo que hace es pues quitarle la perspectiva y ponerlo así como que si lo estuviéramos viendo desde arriba. Y lo demás es igual. Entonces esta grafiquita que está acá pues ya se va pareciendo a lo que nos muestra una de las figuras en el libro, que lo voy a poner por acá, ¿no? Que es esta. Entonces esto acá pues acá precisamente dice los contornos equipotenciales para el potencial. Entonces acá pues están numerados, ¿verdad? De manera un poquito general, ¿no? Como B sub 1, B sub 2, etcétera, etcétera. Y acá pues lo tenemos para un caso en particular. Perdón, se me fue. Acá. Pero vemos que básicamente tienen la misma forma. Entonces de allí es de donde sale esta grafiquita del libro. Entonces ya logramos reproducir esta gráfica en el libro, ¿verdad? Ahora pues vamos a seguir analizando los puntos críticos que aparecen en esta figura. Entonces los primeros puntos críticos que encontramos fueron aquellos que están sobre el eje X, ¿verdad? Entonces noten que acá viene el eje X, ¿verdad? Justamente en y igual a 0. A lo largo del eje X tenemos 3 puntos, ¿no? Los que habíamos llamado A, que está a la izquierda de M2, B, que está entre las dos masas, y C, el que está aquí al lado derecho. Entonces vamos a hacer un gráfico únicamente sobre el eje X, es decir, vamos a hacer y igual a 0 y vamos a graficar la misma función. Entonces, como vamos a hacer y igual a 0, el potencial solo va a depender de la variable X. Y entonces acá, en lugar de modificar este archivo que nos está graficando nuestros contornos, hagamos otro archivo, ¿sí? Para no mezclar las cosas. Entonces, en un archivo diferente, pueden hacerle un copy-paste a estas instrucciones. Entonces acá noten que ya no usamos ese plot, sino solo plot. Y eso es porque acá estamos haciendo y igual a 0. Cuando le damos un valor a y, entonces y deja de ser una variable de la función. Y únicamente, aunque la fórmula sea exactamente la misma,
Pues básicamente al decir y igual a 0, ¿verdad? En nuplot sustituye acá y igual a 0, acá y igual a 0, acá y igual a 0, y esto solo depende de x. Entonces, cuando solo depende de x, la gráfica que obtenemos es esta, ¿verdad? Y lo que obtenemos ahí, pues se parece, por no decir es casi igual, a la gráfica que también tenemos en el libro, ¿no? Entonces, en el libro, voy a ver un poquito más pequeño en el libro, para que quepa acá, tenemos esta gráfica, ¿verdad? Y eso es precisamente, así es como reproducimos esta parte. Entonces, este es el potencial para y igual a 0. ¿Sí? Entonces, de acá es donde nosotros podemos leer en la gráfica dónde quedan los puntos máximos, ¿verdad? Entonces, los puntos máximos, pues van a quedar, obviamente, uno va a quedar como por aquí, ¿verdad? Otro va a quedar como por aquí, y el otro va a quedar como por aquí. Entonces, ¿dónde quedan? Lo vamos a leer de la gráfica, ¿no? De la manera, ahí tanteando un poquito, ¿verdad? Podemos aproximarnos, ¿no? Acercarnos y leer cuáles son las coordenadas. Entonces, cuando leemos las coordenadas, pues básicamente nos damos cuenta que el primer punto, pues ocurre como que en x igual a menos 1.27. El otro, el que está aquí en medio, es más o menos como menos 0.29. Y el otro, el que está aquí a la derecha, es como 1.09, ¿no? De nuevo, estos numeritos los leemos de la gráfica. Y esas son las ubicaciones de los primeros 3 puntos críticos, A, B y C. Entonces, estas son sus coordenadas xi, ¿verdad? Y su coordenada eta o y es 0, ¿verdad? Porque están a lo largo del eje xi. Entonces, podemos incluso hacer un poquito más evidente, aquí se me sale un poquito la gráfica, podemos hacer un poquito más evidente dónde quedan, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros leímos de la gráfica esos resultados, los podemos asignar pues, a una variable, ¿no? Que yo le llamé XA, XB, XC, ¿verdad? Para poder utilizarlos. Y estas líneas punteadas las podemos graficar de esta manera, ¿no? Entonces, básicamente son flechas. Entonces, lo que uno hace es especificar from y da las coordenadas, ¿no? From to, y uno da las coordenadas. No head quiere decir que no le pone una cabeza a la flecha, por eso es que no se ve nada. DT significa que la línea es punteada y LC es line color y -1 corresponde al color negro, ¿verdad? Entonces son numeritos con los que ustedes pueden jugar, ¿verdad? Si regresamos ahora al potencial en 2 dimensiones, lo que vamos a hacer ahora es analizar la naturaleza de estos puntos. Entonces lo que vamos a hacer es acercarnos al primer punto, el que llamamos A. Entonces el punto A, cuando nosotros nos acercamos, vemos que las líneas de contorno se ven de esta forma. Entonces lo que hicimos acá fue ajustar el rango de la variable x y de la variable y. Entonces, como nosotros queremos graficar un cuadrado alrededor del punto crítico, ¿verdad? Entonces, el rango lo ajustamos colocando el valor del punto crítico menos un pequeño d, donde d está fijado acá, es 0.1. Entonces, lo que esto hace es que el rango en x va a ser el xa menos 0.1 y xa más 0.1. Entonces, de manera muy sencilla, si nosotros cambiamos el valor de d, pues es fácil hacer un área más pequeña o un área más grande, ¿verdad? Y el rango en y, como estamos alrededor de y igual a 0, pues simplemente lo fijamos como que va de menos d a d. Entonces, esto nos da un cuadrado, ¿verdad? Alrededor del punto A, el punto crítico. Este punto es el que se encuentra a la izquierda de la masa M2. Y para ver los contornos, pues también hay que jugar un poco con estos numeritos, ¿verdad? De nuevo, este menos 1.78 es el valor más bajo y 0.05 es el incremento. Entonces hay que jugar un poco con esos valores para ver diferentes líneas. Acá no nos dice mucho, ¿verdad? Porque por redondeo pareciera que todos tienen el mismo valor, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es una manera fácil de ver hacia dónde incrementa el potencial y hacia dónde disminuye. Lo interesante de esto, ¿verdad? Es que hay un párrafo en el libro que nos dice por qué los puntos A, B y C son puntos silla y que pues yo copié acá de manera
literal. Entonces acá lo que dice, ¿verdad? Es en resaltado, dice, nosotros vemos que las curvas de potencial constante son hipérbolas en el plano xi eta, ¿verdad? Y que estos son los puntos silla, ¿verdad? Entonces B tiene un mínimo local a lo largo del eje xi. Perdón. B tiene un máximo local a lo largo del eje xi y un mínimo a lo largo del eje eta, ¿verdad? Entonces sabemos que es un máximo, ¿verdad? Por esta figurita. Entonces cuando nosotros lo vemos a lo largo del eje X o del eje xi, vemos que estos puntos son máximos. Pero resulta que en la otra dirección, en el eje Y, estos puntos en realidad son mínimos. Y eso es lo que le da origen a que sean puntos silla. Entonces, estas formas hiperbólicas de las curvas de potencial constante, siendo hipérbolas, lo que nos indican es eso, ¿no? Que este es un punto crítico que no es ni un máximo ni un mínimo, sino que es un punto silla. Entonces, para verlo un poco más fácil, lo que podemos hacer es darle color a nuestra gráfica. Entonces el color pues se da con otra instrucción. Esta instrucción es esta, set PM3D, es lo que da el mapa de color. Los colores específicos los da la paleta, entonces por default esta es la barra de colores, que puede ser pues así como lo ven acá, y hay muchas otras opciones, ¿no? Pueden googlear. La otra evidente es una tonalidad ahí sí que en tonos de grises, que la pueden poner si ustedes ponen set palette gray. Entonces acá lo más evidente es acá a color, ¿no? Si ustedes le dan color, vemos que los valores más bajos son colores negros, luego púrpura, rojo, anaranjado y amarillo, los más altos. Y entonces acá sí es evidente. Si nosotros nos movemos a lo largo del eje X, o sea, en horizontal, nosotros venimos de valores bajos, ¿verdad? Es decir, de púrpura, y vamos subiendo, ¿no? Eso es lo que correspondería precisamente a esta parte que vemos acá. Venimos de valores bajos hasta un punto máximo, ¿no? Entonces los valores bajos acá, esto se me va a desaparecer, venimos de valores bajos hasta un tono anaranjado, ¿no? Que eso significa que venimos incrementando valores de potencial y luego volvemos a bajar otra vez hasta llegar a las tonalidades púrpura. Entonces a lo largo de X es un punto máximo. Pero ¿qué pasa a lo largo de Y? Cuando nosotros movemos a lo largo de Y, acá empezamos como en tonos amarillos, que son los valores más grandes, y lo que hacemos es ir bajando poco a poco, ¿verdad? Y entonces acá llegamos a un mínimo y luego vamos subiendo otra vez. Entonces vemos que tienen sentido porque las curvas estas tienen forma hiperbólica, ¿verdad? Entonces esto es algo así como la meseta de una montaña, ¿verdad? En la dirección X venimos subiendo, llegamos al punto máximo y luego bajamos. Mientras que acá venimos bajando, llegamos a un punto mínimo y luego subimos otra vez, ¿no? Entonces esa es la característica de un punto silla. Y en escala de grises pues también podemos ver más o menos lo mismo. Luego los otros dos puntos que faltan, ¿verdad? Son los que no están sobre el eje X. Entonces esos otros dos puntos también los podemos leer de la gráfica que obtuvimos anteriormente. Esa gráfica voy a retroceder un poco, ¿verdad? Es la que teníamos cuando estábamos acá, ¿no? Entonces acá de la gráfica podemos ver que aquí hay otro punto crítico y aquí también. Entonces lo que hacemos es leer de acá sus coordenadas, ¿no? De la manera más precisa posible, y lo que hacemos es ajustar el rango del gráfico para acercarnos, ¿no? Hacer un cuadradito alrededor de esos puntos. Y entonces eso es lo que hace esta gráfica que estaba acá. Entonces acá lo que hacemos, ¿verdad? Leído de las coordenadas, es que las coordenadas de ese punto D son más o menos menos 0.19 en X y como 0.86 en Y. Y entonces lo que hacemos es ajustar el rango, ¿verdad? En X y en Y, de tal manera que el rango va a ser, ¿verdad? En X, ¿verdad? X de menos, ¿no? Un delta, un D que fijamos acá, ¿verdad? Menos y más, ¿verdad? De tal manera que
el punto XD queda en medio y en Y similar, ¿verdad? Para que nos quede un rango alrededor de la coordenada Y. Y lo que hacemos acá, ¿verdad? Es irnos acercando poco a poco. Entonces, los valores de D, como mencioné acá, el primero fue 1.5, luego 0.7, luego 0.1, ¿verdad? Para irnos acercando poco a poco. Entonces, esta gráfica es la de 1.5, esta es la del otro, cuando D vale 0.7, y esta otra es cuando D vale 0.1. Entonces acá lo que nosotros vemos también, esta vez en tonalidad de grises, es que los valores más grandes son los más blancos. Y acá alrededor de esta región es donde tenemos la tonalidad más clara. Y entonces esto lo que nos dice que el punto D es un máximo. Y las curvas de potencial constante alrededor de este punto pues tienen forma de elipses. Entonces esto tiene sentido, no si este es un máximo, porque esto representa pues como una especie de montañita, ¿no? En donde la cima está acá y en cualquier dirección que nosotros nos vayamos, simplemente vamos a disminuir el valor del potencial, ¿no? Entonces, de nuevo, estas son las instrucciones, ¿verdad? Ustedes le pueden dar copy-paste y pues pueden ir jugando con los valores hasta obtener lo que ustedes necesiten. De nuevo, puntos importantes acá es, por ejemplo, set size ratio -1, lo que significa esto es que nuplot le pone la misma escala al eje Y y al eje X, ¿verdad? Eso es para mantener la figura como un cuadrado. Lo otro importante acá, me parece que es solo esa instrucción. Bueno, esta de xtix. Esto lo que hace es ponerles la escala en los ejes, ¿verdad? 0.05 significa que los numeritos que van acá están separados en unidades de 0.05 aproximadamente, ¿no? Igual nuplot a veces se toma la libertad. No, sí está bien. Este 0.05 es en la gráfica de aquí abajo. Entonces acá vamos de 0.25, 0.2, 0.15, ¿verdad? Entonces, sí, ahí estamos bien. Y este mismo análisis lo podemos hacer para el punto E, ¿verdad? Y verificar que es un máximo. Y con eso pues hacemos básicamente nuestro análisis gráfico de los puntos críticos. Al final de cuentas, lo que nosotros necesitamos también es no solo dejar la gráfica ahí en la ventanita, sino que la podemos enviar a un archivo. Entonces esto lo podemos hacer fácilmente, ya sea desde el menú de la ventana, ahí nos da el chance de exportarlo a un formato de imagen, o lo podemos hacer con esta instrucción también. Entonces al principio le podemos agregar a todas las instrucciones esta parte. Entonces set terminal PNG lo que hace es que en lugar de sacar la ventana que hemos estado viendo, el resultado lo va a enviar a un archivo de imagen PNG. Acá le damos el tamaño, la resolución en píxeles y el tipo de letra y el tamaño que queremos. Y luego en esta otra línea, set output, le ponemos el nombre al archivo que nosotros queremos, ¿verdad? Así entre comillas o entre apóstrofes, ¿verdad? El nombre del archivo .png y ya de ahí vienen todas las instrucciones adicionales, ¿sí? Entonces esto es importante, ¿no? Porque ese archivo PNG pues ya lo pueden ustedes insertar en un documento, por ejemplo, que es lo que yo hice acá. Todas estas imágenes fueron archivos generados en nuplot y luego pues esto es LaTeX, ¿verdad? Pues LaTeX nos deja insertar las figuras en nuestro documento, ¿verdad? Entonces variaciones de hacer esto, pues hay infinidad, ¿verdad? Esto es como lo mínimo que ustedes necesitan. Si ustedes quieren explorar diferentes opciones, pues están en toda la libertad de hacerlo. Y cualquier duda que tengan, pues también podemos tratar de resolverla, ¿verdad? A medida que vayan avanzando. Entonces, pues este es nuestro análisis gráfico, ¿verdad? Entonces, lo que tendrían que hacer ahora es tratar de reproducir esto, ¿verdad? Y una vez que ustedes logran reproducir esto, que el nuplot les funciona bien y que hace lo que ustedes quieren, entonces ya van a poder ir a hacer la parte del proyecto, ¿verdad? Del cual vamos a hablar en la siguiente clase. Entonces por hoy nos quedamos hasta acá.